Muchas veces en la lucha libre profesional se llega a un punto en el cual la empresa o compañía empieza a quedarse sin antagonistas principales para los máximos héroes en el momento que se encuentran. Normalmente, para este tipo de casos, llegan a suceder dos cosas. La primera es la contratación de un nuevo luchador, que en algún territorio puede sus caras principales, al punto de que el ruido que genera es algo que las compañías más poderosas no pueden dejar de lado, convirtiéndolo así en la piedra angular o uno de los ejes de sus historias principales. Y la segunda, pero más común en los tiempos actuales, es tomar a estos luchadores que se convirtieron en un símbolo, uno que a pesar de haber tenido una previa faceta ruda o malvada, jamás recibió el rechazo total de la afición, por lo que ellos significan símbolos y estandartes de un barco que va navegando en un gigantesco océano. Durante finales del 2024 y principios del 2025, vimos dos cambios de bando o rol, tanto en AEW como en WWE. Uno que se estaba pidiendo a gritos desde hace un tiempo, y otro que en su momento parecía ser una idea innecesaria, que a posterior ayudó a generar uno de los mejores arcos de redención de la década, ayudándole a llegar de esta manera a probablemente su mejor etapa como in-ring performer. Jon Moxley hizo su cambio a rudo en el evento de All Out 2024, tras el combate de Bryan Danielson y Jack Perry por el Campeonato Mundial de AEW, siendo el primero atacado de manera inicial por Claudio Castagnoli, después siendo asfixiado por Jon Moxley gracias a una bolsa de plástico, generando así una reacción de incredulidad por parte de la gente, ya que esto estaba sucediendo durante la etapa de retiro de Bryan, quien hizo el juramento de que si llegaba a perder el campeonato, sería el final de su carrera a tiempo completo. Las semanas pasaron y originalmente el próximo retador al campeonato iba a ser Darby Allin, quien fue cuestionado por Mox sobre no estar listo todavía y que lo mejor para el futuro de la empresa era que él fuese el siguiente retador, que le regalara su oportunidad que tanto le había costado conseguir, cosa que obviamente no sucedió, desencadenando todo en un combate donde el ganador iba a retar a Danielson para Wrestle Dream 2024, combate que terminó ganando Moxley, y el resultado de esto ya lo sabemos todos. Moxley se coronó como nuevo campeón en octubre, bajo la justificación de que para reconstruir a AEW desde cero, debía destruirse todo lo que se construyó en esta empresa a lo largo de los años, cosa que genuinamente funcionó, dándonos uno de los reinados más aborrecidos de los últimos tiempos en todos los aspectos posibles, consiguiendo ese desprecio de la fanaticada en uno de los luchadores que mencioné antes, uno que es un símbolo de la empresa y que con cada oportunidad titular donde él debía defender la gente deseaba su derrota. Derrota que tras 8 meses de un reinado del terror terminó en una de las mejores luchas y rivalidades de AEW, pues tras una gran lucha estilo Texas Death, Adam Hangman Page pudo recuperar el campeonato para los fanáticos. Un campeonato que estuvo 8 meses encerrados en un maletín, con las mismas placas del antiguo campeón, Bryan Danielson. Pero esta historia del Turnhill no terminó aquí, sino que tuvo una nueva profundidad, incluso mucho más interesante que solo rehacer AEW a la imagen de los Death Riders, pues en la vida es común que todo lo que hagamos bien o mal se nos va a terminar regresando tarde o temprano. En esta ocasión, todo lo hecho por Moxley y sus jinetes iba a ser retribuido por uno de los pilares de AEW, o más bien el nuevo vigilante de AEW. Darby Allin se propuso como objetivo derrotar a todos los Death Riders en venganza por los sucesos de All Out 2024, enfrentando y derrotando a cada uno de los miembros de la agrupación en distintos tipos de combates, hasta que por fin llegó a Jon Moxley en All Out del 2025, enfrentándose ambos en un violento pero muy disfrutable combate de ataúd, combate en el cual toda la gente de la arena quería una victoria de Darby. Estaban necesitando ese momento de consagración, momento que fue interrumpido y arruinado por un retornante Pac, quien ayudó al maligno Moxley a obtener una nueva victoria. Aún con ello, esta rivalidad no terminó. Siguieron los ataques en backstage o en la arena, las interferencias en los combates y hasta una confrontación en la comisaría de policía, con un choque de filosofías bastante claras, utilizando la violencia como bandera principal de ambos bandos. Hasta que por fin, en Wrestle Dream del 2025, un año después del inicio de la tiranía, todo terminó en una I Quit match, donde chocaron los ideales de ambos, con la premisa de que amar a AEW
no significaba destruirla para gobernarla, sino que se trataba de estar dispuesto a morir por ella en el ring cada noche por y para la gente que lo sigue. Esto hizo caer en la desesperación a un Moxley, que cayó bajo su propio ego, que admitió rendirse ante un luchador que lo hizo cuestionarse su propia visión y cómo iba a actuar, empezando a sufrir derrotas de manera continua hasta que llegó el Continental Classic del 2025. Los miembros de la facción estaban empezando a perder la confianza en su líder con el pasar del tiempo. Había perdido ese estatus de invencible, a alguien que ya podía ser derrotado por cualquier miembro del elenco. Y una de las notorias grietas de toda esta historia se dio en la segunda fecha del Continental Classic, donde Castagnoli y Moxley se enfrentaron en un excelente combate lleno de dramatismo, sentimiento, uno que contrastaba con toda la razón de ser de la facción, que se regía en base a la violencia, arreglando sus diferencias en un combate de lucha pura, que terminaría con una nueva derrota para Jon Moxley. Esto significaba básicamente el fin de su imagen como líder de la facción, pues ahora había sido derrotada por quien consideraba su mano derecha. Con esto, parecía que iba a estar encaminado a llegar a la siguiente ronda del torneo. Sin embargo, tras una segunda derrota en el torneo en contra de Konosuke Takeshita y una sorpresiva derrota del suizo contra Máscara Dorada, algo cambió en Moxley. Algo volvió a encenderse en él, una chispa reflejada nuevamente en el estilo de lucha pura, manteniendo respeto por la competencia, lo cual lo ayudó a pasar de ronda y finalmente en el evento de World Sense del 2025 derrotó a Kyle Fletcher en semifinales, en otra muestra pura de la nueva filosofía que su derrota contra Darby meses atrás pudo comprender, dándole de esta manera ese último empujón para vencer a Kazuchika Okada y coronarse como nuevo campeón continental, dando así una promo tras su momento de gloria, donde habló sobre su nueva forma de ver las cosas, un discurso basado en que el campeonato continental no le pertenecía a él, sino que a todos los luchadores que se suben al ring para hacer su trabajo día con día, así como al fan que ama realmente la lucha libre profesional, buscando defender junto a sus muchachos la bandera de lo que realmente significaba AEW, significando esto un cierre de arco argumental excelente, donde podía sentirse en todo momento que por fin los Riders ejecutarían la esperada traición sobre su líder, cosa que sorprendentemente no sucedió. Sucedió todo lo contrario, pues todos los miembros de la facción aplaudieron y respaldaron las palabras de Mox, dando a entender que recuperó el respeto total de su facción y que también su palabra era lo que debía de cumplirse, porque les demostró nuevamente porque él era y es de las caras principales de AEW. Por su parte, con Seth Rollins, su cambio empezó a gestarse después de Survivor Series del 2024, cambio que estaba completamente justificado, ya que meses atrás, exactamente en el camino a WrestleMania 40, las personas que salieron a Reigns para la War Games en contra de la segunda versión del linaje, mágicamente lo perdonaron sin explicación alguna. Personas como Cody Rhodes, Sami Zayn e incluso Jey Uso. Pero esto no solo se quedó en una alianza con la principal amenaza de la empresa. Esto era algo que construye por completo la nueva identidad de Seth Rollins, pues se convirtió en alguien que pudo comprender y resaltar la hipocresía de las personas, siendo el único de todos, incluyendo a los fanáticos, que no olvidó las bajezas que hizo Roman Reigns a lo largo de su extenso reinado, mucho menos otorgándole el perdón para aliarse nuevamente a él, siendo esto una perspectiva demasiado interesante, que lamentablemente se dejó de lado en cuestión de semanas, girando nuevamente a solo ser el visionario, pasando de ustedes se aliaron al enemigo a no me agradecen lo suficiente por lo que hice, siendo esto un cambio demasiado genérico que no lo ayudó en nada, tampoco desarrolló su personaje, negándose de paso a recibir los abucheos del público, enfocándose nuevamente en lo que degradó a su personaje un año antes, las risas forzadas y que la gente solo coreara su tema. Esto último de recibir el apoyo de la gente no es malo para un rudo, de hecho suele ser gracias a que la gente comparte su visión y aprueba esto mismo. Pero, hablando de la visión, después de la triple amenaza de WrestleMania 41, justamente en el Raw posterior, tras un ataque de Roman Reigns y CM Punk, se nos reveló su nueva facción conocida como la Visión, facción que originalmente buscaba el control del futuro de la WWE, retomando una vez más la ideología
de que los héroes que la gente apoyaba realmente son hipócritas, reclutando así talentos que tuvieran ese instinto asesino, como Bron Breaker, y posteriormente una adición bastante cuestionable con un rival antiguo, Bronson Reed. Todo parecía prometedor, hasta que las incongruencias nuevamente comenzaron a atacar, tales como que esto también serviría para impulsar a Bronson y Bron, siendo el último mencionado uno de los que prometía ser de las futuras caras de la empresa en el corto y mediano plazo. Pero la facción trabajaba y daba sus promos en base en llevar a Seth Rollins hacia la cima, una vez más, empezando a trabajar y funcionar como si se tratara de una nueva versión de la evolución, que por cuestiones de la vida ni siquiera decidieron ir por los campeonatos de pareja, para tratar de al menos verse algo más intimidantes. Todo esto nos llevó a un ciclo repetitivo y cansado sobre las promos de Seth Rollins que no llegaban a absolutamente nada, relegando ese mencionado instinto asesino de sus protegidos a solo meros guardaespaldas carentes de victorias importantes, pero que cuando éstas realmente llegaron, no los catapultaron absolutamente hacia nada, empeorando toda la situación aún más, a una traición que se generó gracias a la lesión de Seth Rollins en Crown Jewel 2025, desencadenando así todo esto de manera apresurada por parte de Breaker y Reed, que nuevamente no les llevó absolutamente nada, haciendo que Bron perdiera todo el momentum que ganó tras ello, y una caída sin frenos de todo el stable que nuevamente volvió a perderse, gracias a las lesiones que sufrieron los miembros originales de la facción. Todo esto puede resumirse en que la idea fracasó gracias a las lesiones de los participantes, pero realmente va mucho más allá de ello, pues el cambio de Seth Rollins como villano no se encargó de generar un odio basado en el rechazo, sino de cansancio, de ser siempre lo mismo y de no desarrollar absolutamente nada, contrastando con lo que realmente prometió en un inicio, dando esas vibras de querer ser un líder benevolente pero que actúa como dictador, cuyas acciones no funcionaban más que para satisfacer su vanidad, una vanidad que dejó de ser una característica que le daba algo de interés a su personaje, que lo hacía ser interesante para las personas, sino que terminar de transformarlo en un vacío eterno, que no hace más que enterar aún más lo que parecía ser uno de los personajes más prometedores a inicios de la década actual. Y así es como llegamos al final de este video. Un video que, bueno, es un poco más filosófico e ideológico de lo que normalmente quería hablar en este canal. Espero que les haya gustado. Y bueno, quería contrastar un poco cómo se trabajaron y cómo fueron los cambios a heel de Seth Rollins y de Jon Moxley en 2024 y 2025. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos. Realmente me gustó el apoyo del último video en base a la peor decisión creativa del 2026, de la cual yo sé que todavía puede llegar alguna peor, pero en mi parecer es la decisión más ilógica de lo que ha sucedido en este año. Bueno, ya sin nada más que decir, pues nos vemos en el próximo video. Recuerden que este domingo tendremos directo a las 10 p.m. hora México. Espero verlos por ahí y también que comenten un poco más sobre las tonterías que hablamos ahí, mis amigos y yo. Nos vemos, cuídense y hasta la próxima. Bye.